Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar esta nuestra nueva clase y lo que haremos hoy es aplicar las derivadas con propiedades. Recordamos la definición de derivadas, ¿no?, que vimos en el anterior video. Ahora tenemos algunas propiedades que nos van a ayudar a que podamos hallar la función derivada de una manera más directa. Si analizamos la primera función, nos habla de una constante y nos dice si la función es una constante, la derivada de una constante es 0. Cuando la función es una potencia, un exponente, para derivar lo que hacemos es colocar el exponente como coeficiente y al exponente anterior le restamos 1. La tercera propiedad: si tenemos una constante multiplicada por una función, su derivada va a ser la constante por la derivada de la función. En el caso de que la función esté compuesta por una suma algebraica, la derivada va a ser la suma algebraica de las derivadas de cada una de esas funciones, ¿no? Podemos repartir para cada término del polinomio su derivada. Si la función es un producto, una multiplicación de dos funciones, la derivada dice que es igual a la derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar, más la primera función, el primer factor sin derivar, por la derivada del segundo factor. La última propiedad, la derivada de un cociente, cuando tenemos una división. La derivada dice que es igual a la derivada del numerador por el denominador sin derivar, ahora menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, y todo dividido entre el cuadrado del denominador. Estas propiedades nos van a ser útiles para hallar la derivada de manera directa, es decir, sin utilizar la idea de límite. Vamos a practicar. Veamos en este ejemplo, nos piden derivar las siguientes funciones. Tenemos la función 3x² más 5x. Si analizamos, es una suma de funciones. Entonces podemos utilizar esta propiedad que nos dice que hay que derivar cada uno de los términos. Vamos a tener que derivar 3x² y tener que derivar 5x. Porque esta va a representar la primera función, según esto, y esta otra la segunda función, para que coincida con esta nuestra propiedad. Por otro lado, también fíjate que la primera propiedad tiene un exponente y podemos aplicar la propiedad de la derivada de un exponente. El exponente pasa a multiplicar al coeficiente y al exponente anterior le restamos 1. Entonces, si nuestra función es 3x², al derivar 3x², pues el 2 pasaría a multiplicar por el 3 y tendríamos que descontar al exponente 2, 1, ¿no? Eso es lo que dice esta propiedad. De la misma manera haríamos con este otro. El coeficiente 1 que está aquí pasa a multiplicar al 5 y a este exponente 1 le restamos 1, es lo que indica la propiedad. Lo demás simplemente será algebraico. 3 por 2 es 6, 6x nada más, y acá tenemos 1 menos 1 es 0, x elevado a 0 nos da 1, entonces simplemente nos va a quedar 5 por 1, que es 5. Eso significa que la derivada de 3x² más 5x es 6x más 5. Veamos en otro ejemplo. En este caso tenemos una radicación y también una potenciación, raíz cúbica de x al cuadrado. Lo primero que vamos a hacer es aplicar algunas propiedades de los exponentes y radicales. Nosotros sabemos que cuando hay una combinación de potenciación y radicación se puede expresar como un exponente fraccionario, cuyo numerador es el exponente y denominador el índice. De esa forma, entonces, raíz cúbica de x al cuadrado se puede expresar como x elevado a 2 tercios. Lo hemos reescrito así para utilizar esta propiedad, la propiedad de la derivada del exponente.
sabemos que el exponente pasará a multiplicar como coeficiente y después hay que restarle 1. De esa manera, este 2/3 pasa adelante y a 2/3 le descontamos 1. 2/3 menos 1 nos va a dar menos 1/3. Entonces la derivada es 2/3 por x elevado a menos 1/3. Podemos escribir nuevamente esta expresión entendiendo que el exponente negativo, cuando el exponente es negativo, eso se escribe como 1 sobre la misma cantidad pero con exponente positivo. Entonces x elevado a menos 1/3 se escribiría como 1 sobre x elevado a 1/3. Ahora bien, multiplicando numerador con numerador vamos a tener 2 por 1, 2 y 3 por x elevado a 1/3, 3x elevado a 1/3. X elevado a 1/3 por la propiedad que tenemos acá va a ser raíz cúbica de x. Significa que su derivada, la derivada de raíz cúbica de x al cuadrado, es 2 sobre 3 raíz cúbica de x. Otro nuevo ejemplo. En este caso tenemos la multiplicación de dos cantidades, 5x cuadrado menos 2 por 5x más 1. Si aplicamos la propiedad distributiva, obtenemos todo esto, ¿no? Este polinomio. Y este polinomio, pues, lo reconocemos como una suma de 4 funciones, 1, 2, 3, 4. Entonces, la propiedad nos dice hay que derivar cada uno de los términos. Y eso es lo que vamos a hacer. Entendiendo que el último término, menos 2, tiene como parte literal x, que es x elevado a 0. Nosotros sabemos que x elevado a 0, cualquier número elevado a 0 nos va a dar 1, entonces lo vamos a reconocer de esa forma para aplicar la propiedad de la derivada del exponente. Ya sabemos que todos los exponentes pasan como coeficientes y después hay que restarles 1. Entonces, para el primero, el 3 va a multiplicar por 25 y luego le restamos 1. El 2 va a multiplicar por el 5 y le restamos 1. El 1 que está aquí va a multiplicar por menos 10 y le restamos 1. Y de la misma forma, este 0 irá a multiplicar por menos 2 y le restamos 1. Hemos aplicado la propiedad de la derivada del exponente. Ahora vamos multiplicando. 25 por 3 es 75, x, 3 menos 1, 2. Entonces x al cuadrado. De la misma manera, 5 por 2, 10, simplemente x. Aquí vamos a tener 1 menos 1, que sería 0. Y x elevado a 0 es 1. 10 por 1 por 1, 10. Menos 10. En este caso, ya aquí vamos a tener x elevado a menos 1, pero al estar todo multiplicado por 0, simplemente va a ser 0. Quiere decir que se va a anular aquello. O como habíamos dicho en algún momento, menos 2 es una constante. La derivada de una constante es 0, entonces simplemente tenemos esta expresión que es la derivada de esta otra función inicial. En el mismo ejercicio, si no se te ha ocurrido multiplicar para tener el polinomio, podemos aplicar la derivada de un producto, entendiendo que esta es la primera función y esta otra la segunda función. La derivada de un producto nos dice, ¿no? Derivas el primer factor por el segundo sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Es decir, que primero vamos a derivar nuestro primer factor, y la derivada de 5x cuadrado menos 2, ya aplicando nosotros la derivada del exponente, tendríamos que multiplicar este 2 por el 5 y tendríamos 10. Le descontamos 1, 10x. La derivada de menos 2, derivada de una constante, es 0. Entonces, el primero, derivamos el primer factor, y a eso tenemos que multiplicar el segundo sin derivar. La propiedad dice ahora colocamos más y el primero sin derivar, 5x cuadrado menos 2, y es momento de derivar el segundo.
La derivada de 5x por derivada de un exponente va a ser 1 por 5, 5. Y aquí nos va a quedar, como hay que restar 1, x elevado a 0, que es 1. Entonces simplemente nos quedará 5. La derivada de 1 es 0, entonces solamente nos queda 5. Ahora bien, ya hemos derivado. Lo que nos queda es aplicar la propiedad distributiva. 10x por 5x, 10x por 1, 5x cuadrado por 5 y menos 2 por 5. Tenemos términos semejantes que se pueden reducir y obtenemos que la derivada es 75x cuadrado más 10x menos 10. El mismo resultado que hemos sacado anteriormente derivando cada término después de haber multiplicado esta expresión. Entonces, esa es la derivada correcta. En el caso de que tengamos que derivar un cociente, pues lo que podemos hacer es aplicar la propiedad, ¿no? Entendiendo que esta función del numerador, para hacer coincidir con nuestra propiedad, es la función f y la del denominador es la función g. ¿Qué nos dice la propiedad de la derivada? Para derivar vamos a necesitar también la derivada del exponente, ¿sí? Por otro lado, empecemos a derivar nuestra línea de fracción y lo primero que vamos a hacer es derivar el numerador. La derivada del numerador, derivada de x al cubo menos 1, es simplemente 3x cuadrado. Sabemos que este 3 viene a multiplicar adelante y le descontamos 1, 3x cuadrado. La derivada de menos 1, la derivada de una constante es 0. Y hemos derivado el numerador. Ahora hay que multiplicar por el denominador sin derivar, multiplicado por x más 2. Luego colocamos el signo menos y ahora hacemos al revés. El numerador sin derivar, x al cubo menos 1, multiplicado por la derivada del denominador. La derivada de x más 2, la derivada de x, sabemos que el coeficiente aquí es 1, 1 viene a multiplicar y le vamos a restar luego 1, vamos a tener 1 menos 1, 0. Entonces x elevado a 0, que va a ser 1. Todo esto va a quedar simplemente 1. La derivada de 2 es 0, entonces nos quedará 1. La derivada de x más 2 es 1. Todo queda dividido entre el cuadrado del denominador. El denominador x más 2 elevamos al cuadrado. Aplicando la propiedad distributiva, vamos a tener 3x cuadrado multiplicado por x, 3x cubo, 3x cuadrado multiplicado por 2, 6x cuadrado, x cubo multiplicado por 1, sabemos que el 1 en la multiplicación no afecta, eso significa que este menos va a hacer cambiar los signos, hace cambiar a x al cubo, que era positivo, ahora es negativo, y este otro que es negativo se convierte en positivo. X más 2 al cuadrado podemos desarrollar o dejarlo de manera factorizada como está aquí, x más 2 al cuadrado. De repente también se va a poder simplificar, es mejor dejarlo de esa manera. Tenemos términos semejantes que los vamos a reducir y vamos a tener 3x cubo menos x cubo nos da 2x al cubo más 6x cuadrado más 1 dividido entre x más 2 al cuadrado. Si esto se pudiese factorizar, podemos hacerlo para dejarlo de manera más compacta. En este caso no es factorizable. Esa es la función derivada de la función acá que tenemos al principio. Como pudiste ver, las propiedades nos ayudan a hallar la función derivada de una manera más directa. Espero que te haya gustado. Ahora es tu turno a practicar. Hasta la próxima.